Alejandro se paró frente al altar de la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Con el traje impecable que su madre había elegido. Pero en lugar de decir sí, quiero a su novia de toda la vida, confesó en voz alta su amor por otro hombre, dejando a la congregación en un silencio sepulcral. La novia, Elena, se desmayó en el acto. Y su padre, un empresario conservador, lo desheredó allí mismo, gritando que nunca más lo consideraría su hijo. La boda se convirtió en un escándalo que recorrió las redes sociales esa misma tarde, marcando el inicio de una tormenta que nadie en la familia esperaba. Alejandro no había planeado que sucediera así. Todo comenzó meses atrás, en una noche de verano en la Plaza Mayor, donde el bullicio de turistas y locales se mezclaba con el aroma de tapas y vino. Él, un joven abogado de 25 años, hijo de una familia católica tradicional de las afueras de Madrid, había salido a despejarse después de una discusión con Elena sobre el compromiso inminente. Sentado en un banco, observaba a la gente pasar, preguntándose si su vida estaba destinada a ser una réplica de la de sus padres, matrimonio, hijos, estabilidad. Pero entonces apareció Miguel. Miguel, de 28 años. Era un profesor de historia en un instituto público, con una vida abiertamente gay que no ocultaba a nadie. Alto, atlético, con una barba incipiente que le daba un aire de madurez. Se acercó a Alejandro con una excusa trivial: pedir direcciones para un bar cercano. La conversación fluyó con naturalidad. Y antes de que Alejandro se diera cuenta, estaban compartiendo una cerveza en una terraza cercana. Miguel hablaba con pasión sobre la historia de España, sobre las luchas por los derechos LGTB en la época postfranquista. Y Alejandro se sentía atraído por esa libertad que él nunca había conocido. Al día siguiente, Alejandro se despertó con un mensaje de Miguel invitándolo a un paseo por el Retiro. Dudó, pero algo en su interior lo impulsó a aceptar. Caminaron entre los jardines, hablando de todo y nada. Y en un momento de silencio, sus manos se rozaron accidentalmente. Alejandro retiró la suya como si quemara. Pero Miguel sonrió con comprensión. No pasa nada si no estás listo, le dijo. Esa frase se clavó en Alejandro como un dardo. Porque por primera vez se dio cuenta de que quizás nunca había estado listo para nada en su vida. Los encuentros se volvieron frecuentes. Alejandro mentía a Elena sobre reuniones de trabajo tardías, y a sus padres sobre salidas con amigos. Cada vez que veía a Miguel, sentía una liberación que contrastaba con la opresión de su rutina diaria. Miguel le contaba sobre su propia salida del armario. Cómo su familia de origen humilde en Andalucía lo había apoyado a medias. Con su madre llorando pero aceptando. Y su padre guardando silencio durante años. La sociedad ha cambiado. Pero no para todos, le decía Miguel. En España, tenemos matrimonio igualitario desde 2005. Pero las mentes no se legislan. Alejandro luchaba internamente. Por las noches, en su apartamento solitario, se cuestionaba todo. ¿Era esto amor verdadero? ¿O solo una rebelión contra las expectativas familiares? Su padre, don Carlos, un hombre de negocios estricto, siempre había enfatizado la importancia de la tradición: la familia es lo primero. Y la familia se construye con valores sólidos. Su madre, doña Isabel, soñaba con nietos y una vida piadosa. Elena, su novia desde la universidad,
Era perfecta sobre el papel, guapa. Inteligente. De buena familia. Pero con ella, Alejandro sentía una amistad profunda. No pasión. Una tarde. En el piso de Miguel en Malasaña. El barrio bohemio de Madrid. Las cosas escalaron. Estaban viendo una película cuando Miguel se inclinó para besarlo. Alejandro no se apartó. Fue un beso tierno. Exploratorio. Que desató una cascada de emociones. Después, tumbados en el sofá, Alejandro confesó sus miedos. Si mi familia se entera, me matan. Miguel lo abrazó. No estás solo en esto. Pero Alejandro sabía que sí lo estaba. Miguel había construido su vida en la verdad, él. En mentiras. La presión aumentó cuando Elena empezó a sospechar. Últimamente estás distante. Le dijo una noche durante la cena. Alejandro inventó excusas. Pero el remordimiento lo carcomía. Empezó a evitar a Miguel. Pero eso solo lo hacía sufrir más. En una reunión familiar, su padre anunció orgulloso la fecha de la boda, dentro de 3 meses. Alejandro sintió que el mundo se cerraba sobre él. Esa noche, llamó a Miguel llorando. No puedo hacerlo. No puedo casarme con ella. Miguel lo convenció de hablar con un terapeuta especializado en identidad sexual. En las sesiones, Alejandro exploró su confusión. He reprimido esto toda mi vida, admitió. El terapeuta le habló de la homofobia internalizada. De cómo la sociedad española, a pesar de sus avances, aún cargaba con prejuicios en círculos conservadores. Alejandro comenzó a leer sobre historias similares. Sobre hombres que habían perdido todo por vivir auténticamente. Pero el conflicto estalló cuando un amigo común vio a Alejandro y Miguel en un bar gay de Chueca. El rumor llegó a Elena, quien lo confrontó furiosa. Dime la verdad, gritó. Alejandro, acorralado, lo negó todo. Esa negación fue el primer acto de traición real. Elena se fue llorando. Y Alejandro se odió a sí mismo. Llamó a Miguel para contárselo. Pero Miguel estaba decepcionado. No puedes seguir viviendo así. Tienes que elegir. La elección llegó en la boda. Alejandro, en el altar, miró a Elena, a su familia, y vio una vida de falsedad. Lo siento, dijo. Amo a otro. El caos en Sud. Su padre lo echó de la casa familiar esa misma noche. Y su madre, entre lágrimas, le dijo que rezaría por su alma. Elena, devastada, rompió todo contacto. Alejandro se refugió en el piso de Miguel. Pero el peso de lo que había hecho lo aplastaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Se instaló temporalmente en el apartamento de Miguel. Pero la culpa no lo dejaba dormir. Cada mañana, revisaba su teléfono esperando un mensaje de su familia. Pero solo había silencio. Miguel intentaba consolarlo, cocinando paellas y llevándolo a paseos por el Parque del Oeste. Pero Alejandro se sentía como un fugitivo en su propia ciudad. He destruido todo, repetía. Miguel, con paciencia, le recordaba, has salvado tu vida. La sociedad madrileña
con su mezcla de progresismo y conservadurismo. No tardó en opinar. El escándalo de la boda abandonada se viralizó en redes como Twitter e Instagram, con hashtags como boda fracasada y amor prohibido. Algunos lo apoyaban, llamándolo valiente, otros lo tildaban de traidor y egoísta. Alejandro borró sus perfiles sociales, pero los comentarios llegaban a través de amigos. Uno de ellos, su mejor amigo desde la infancia, Pablo, lo visitó. Tío, ¿qué has hecho? Tu padre está furioso. Dice que has avergonzado a la familia. Pablo, heterosexual y casado, intentaba mediar. Quizás si hablas con ellos. Pero Alejandro sabía que no era tan simple. Su padre, Don Carlos, provenía de una generación que veía la homosexualidad como un pecado. En una España donde la Iglesia aún influía en muchos hogares, el rechazo era común. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Su relación con Alejandro lo ponía en el centro de la tormenta. En el instituto donde enseñaba, algunos padres conservadores murmuraban sobre su influencia negativa en los alumnos. Una tarde, Miguel recibió una llamada del director. Hay quejas sobre tu vida personal. Mantén un perfil bajo. Miguel colgó enfadado. Esto es lo que pasa cuando sales del armario en un país que finge ser tolerante. Alejandro se sintió responsable. Es por mí. Miguel lo negó. Pero la tensión crecía. Empezaron a discutir sobre tonterías, quién lavaba los platos. ¿Por qué Alejandro no buscaba trabajo nuevo? Debajo, latía el miedo a que su amor no sobreviviera a la presión externa. El punto de quiebre llegó cuando la madre de Alejandro, doña Isabel, apareció en la puerta del apartamento. Con los ojos hinchados de llorar, le suplicó, vuelve a casa. Hijo, podemos arreglarlo. Elena te perdonará. Alejandro, con el corazón roto, la dejó entrar. Miguel se retiró discretamente a la cocina. Isabel habló de la familia, de la tradición, de cómo el abuelo había luchado en la guerra civil por valores católicos. Esto no es lo que Dios quiere, dijo. Alejandro replicó, mamá. Dios me hizo así. Isabel lloró, entonces. ¿Por qué nos hace sufrir? La visita dejó a Alejandro destrozado. Esa noche, le dijo a Miguel, quizás debería renunciar a ti para salvar a mi familia. Miguel, herido, respondió, si lo haces, me pierdes para siempre. Fue la primera grieta seria en su relación. Alejandro pasó días reflexionando, caminando solo por las calles de Lavapiés, el barrio multicultural donde la diversidad era norma. Pero incluso allí sentía miradas juzgadoras. Mientras tanto, Elena no se quedaba callada. En una entrevista anónima para un blog local, contó su versión, cómo Alejandro la había engañado durante meses, destruyendo su confianza. El artículo se tituló Engañada por un amor oculto. Alejandro lo leyó y sintió náuseas. Llamó a Elena para disculparse. Pero ella lo cortó, me has humillado. ¿Sabes lo que es ser la novia abandonada en el altar? Alejandro colgó, sabiendo que tenía razón. Decidió confrontar a su padre. Fue a la oficina familiar, una empresa de importaciones en el centro de Madrid.
Don Carlos lo recibió con frialdad. Has elegido tu camino. No hay vuelta atrás. Alejandro suplicó, papá. ¿Soy tu hijo? Don Carlos replicó, un hijo respeta a su familia. Tú has elegido la depravación. Las palabras dolieron como cuchillos. Alejandro salió llorando. Pero algo en él se endureció. No es depravación. Es amor, murmuró Miguel. Al verlo así, organizó una cena con amigos gays para apoyarlo. En un restaurante en Chueca, Alejandro conoció a parejas que habían pasado por lo mismo, rechazos familiares. Pero también reconciliaciones. Uno contó cómo su madre, después de años, asistió a su boda. Eso dio esperanza a Alejandro. Pero la noche terminó mal cuando un grupo de homófobos los insultó al salir. Miguel se enfrentó a ellos. Pero Alejandro lo detuvo, no vale la pena. En el taxi de vuelta, Miguel dijo, esto es la realidad. ¿Estás preparado? Alejandro no lo estaba. Al día siguiente, recibió una carta de desheredación formal. Perdió su herencia. Su trabajo en la firma familiar. Tuvo que buscar empleo como abogado freelance, luchando contra el estigma. Miguel lo ayudaba económicamente. Pero eso generaba resentimiento. No quiero ser una carga, decía Alejandro. Miguel respondía, somos un equipo. Pero el equipo se resquebrajaba. El clímax de esta fase llegó en una manifestación del orgullo en Madrid. Miguel insistió en ir. Alejandro, reacio, accedió. Entre banderas, arcoíris y música, se sintió liberado por primera vez. Besó a Miguel en público. Y el mundo no se acabó. Pero al volver, encontraron el apartamento vandalizado, pintadas homófobas en la puerta. ¿Quién?, se preguntó Alejandro. Sospechaban de conocidos conservadores. La policía tomó nota. Pero poco más. Eso unió a la pareja temporalmente. Hicieron el amor con ternura esa noche. Pero sin explicitud. Solo conexión emocional. Alejandro se dio cuenta de que el precio de la autenticidad era alto. Pero valía la pena. Sin embargo, el daño a otros lo atormentaba. ¿Había sido egoísta? ¿Podía reparar las relaciones rotas? Con el paso de las semanas, Alejandro empezó a reconstruir su vida. Encontró un empleo en un bufete progresista que defendía derechos LGTB, donde se sentía valorado. Miguel, orgulloso, lo celebraba con cenas románticas en terrazas con vistas al Palacio Real. Pero las sombras del pasado persistían. Doña Isabel llamaba esporádicamente, suplicando reconciliación. Tu padre está enfermo del corazón por esto, decía. Alejandro visitaba a su madre a escondidas, en cafeterías neutrales, donde hablaban de todo menos de Miguel. Una de esas reuniones cambió todo. Isabel confesó, sé que amas a ese hombre. ¿Pero por qué no lo ocultas? La sociedad no está lista. Alejandro, enfadado, replicó, yo no estoy listo para mentir más. Isabel lloró, perderé a mi hijo. Alejandro la abrazó. Pero salió con el corazón pesado. Contó a Miguel, quien lo animó, dale tiempo. Pero el tiempo jugaba en contra. Elena reapareció en escena.
Enviaba mensajes acusadores: has arruinado mi vida. Nadie me mira igual. Alejandro, sintiéndose culpable, aceptó reunirse con ella en un parque. Elena, con ojeras, lo confrontó: me usaste como tapadera. Alejandro admitió: sí. Y lo siento. Estaba confundido. Elena, entre lágrimas, confesó: yo también te quería. Pero ahora veo que nunca fue real. Se despidieron con un abrazo amargo. Pero Elena añadió: cuídate con él. No todos aceptan esto. La advertencia resultó profética. En el trabajo de Miguel, las quejas escalaron. Un padre influyente, amigo de don Carlos, presionó para su despido. El director cedió: lo siento, Miguel. Pero hay que priorizar la paz. Miguel, devastado, culpó indirectamente a Alejandro. Tu familia está detrás. Alejandro lo negó. Pero investigó. Confirmó que su padre había hablado con el padre del alumno. Furioso, confrontó a don Carlos en casa familiar. La escena fue dramática. Don Carlos, en su estudio, lo miró con desprecio. Has elegido esa vida pervertida. Asume las consecuencias. Alejandro gritó: estás destruyendo vidas por prejuicios. Su madre intervino, suplicando paz. Pero don Carlos reveló: te desheredé para protegerte de ti mismo. Alejandro, incrédulo, salió dando un portazo. Esa noche, Miguel y él discutieron ferozmente. Tu familia me ha costado el trabajo, acusó Miguel. Alejandro replicó: yo perdí todo por ti. Miguel se fue a casa de un amigo, dejando a Alejandro solo. La separación duró días. Alejandro reflexionaba en soledad, caminando por el río Manzanares. Se cuestionaba si el amor valía tanto dolor. Llamó al terapeuta: siento que traicioné a todos. El terapeuta respondió: la traición real es mentirte a ti mismo. Inspirado, Alejandro escribió una carta a su padre: papá, soy gay. Eso no cambia que te quiera. Pero no puedo cambiar por ti. Miguel regresó arrepentido. Lo siento. ¿Estamos juntos en esto? Se reconciliaron. Pero la herida estaba abierta. Decidieron mudarse a Barcelona, buscando un nuevo inicio. En la capital catalana, con su ambiente más liberal, esperaban paz. Pero el traslado trajo nuevos desafíos. Alejandro extrañaba Madrid, su familia. Miguel encontró trabajo en una universidad, pero Alejandro luchaba por adaptarse. En Barcelona, conocieron a una comunidad LGTB fuerte. Asistieron a terapias de pareja, donde exploraron sus inseguridades. Miguel admitió: tengo miedo de que me dejes por la presión familiar. Alejandro respondió: nunca. Pero la prueba llegó cuando doña Isabel anunció que don Carlos había sufrido un infarto. Alejandro voló a Madrid. En el hospital, vio a su padre frágil. Hijo, murmuró don Carlos. Alejandro tomó su mano: papá, estoy aquí. Isabel susurró: háblale de ti. Pero Alejandro calló, temiendo estrés.
Don Carlos se recuperó lentamente. ¿Y en una visita? Dijo, he pensado mucho. La familia es familia. Alejandro. ¿Esperanzado? Mencionó a Miguel. Don Carlos frunció el ceño, no lo aceptó. Pero no te echaré. Era un paso pequeño. Pero significativo. Elena, enterada del infarto, llamó a Alejandro, cuida de ellos. Yo estoy bien. Saliendo con alguien. Alejandro sintió alivio. Pero al volver a Barcelona, Miguel lo recibió con celos, pasaste tiempo con Elena. Alejandro negó. Pero la desconfianza creció. Una noche, Miguel revisó su teléfono, encontrando mensajes de Isabel. ¿Sigues en contacto con ellos?, acusó. Alejandro. Herido, son mi familia. La discusión escaló a gritos. Miguel dijo, elige, ellos o yo. Alejandro. Exhausto, no puedo elegir. Miguel se fue de nuevo. Alejandro. Solo en el apartamento. Lloró. Se dio cuenta de que el amor requería sacrificios. Pero ¿cuál era el límite? Llamó a Pablo, estoy perdido. Pablo aconsejó, sigue tu corazón. Pero no destruyas el de otros. Días después, Miguel volvió. Lo siento. No quiero perderte. Se abrazaron, prometiendo comunicarse mejor. Pero el daño acumulaba. Alejandro empezó a cuestionar si su decisión inicial había sido correcta. ¿Valía la pena el dolor infligido a Elena? ¿A su familia? ¿A Miguel? La relación de Alejandro y Miguel se estabilizó en Barcelona. Pero las cicatrices permanecían. Participaban en grupos de apoyo LGTB, donde compartían historias. Alejandro hablaba de su salida del armario como un terremoto que había redefinido su mundo. Miguel, más experimentado, moderaba, el cambio duele, pero libera. Sin embargo, en privado, admitían dudas. A veces me pregunto si hubiéramos sido más discretos, decía Alejandro. Miguel replicaba, la discreción es otra cárcel. Un viaje de vuelta a Madrid para Navidad probó su resiliencia. Doña Isabel invitó a Alejandro solo. Pero él insistió en llevar a Miguel. Si no lo aceptas. No voy. Isabel cedió a medias, vendrá. Pero no como pareja. En la cena familiar, la tensión era palpable. Don Carlos evitó mirar a Miguel, hablando solo de negocios. Miguel, educado, respondía con cortesía. Bajo la mesa, Alejandro apretaba su mano. La noche explotó cuando un tío conservador bromeó sobre modas modernas. Miguel se defendió, no es moda. Es identidad. Don Carlos intervino, en esta casa. Respeto las tradiciones. Alejandro estalló, las tradiciones no justifican el odio. Salió furioso, seguido por Miguel. Isabel los alcanzó, dadle tiempo. Pero Alejandro respondió, el tiempo no cambia prejuicios arraigados. De vuelta en Barcelona, reflexionaron. Alejandro decidió escribir un blog anónimo sobre su experiencia, titulado Amor en las sombras. Recibió mensajes de apoyo de otros en situaciones similares. Uno era de un joven de Sevilla, inspirado para salir del armario.
Eso dio propósito a Alejandro. Miguel. Orgulloso. Lo animaba. Pero Elena contactó de nuevo, leí tu blog. Me ayudó a entender. ¿Suerte? El punto culminante llegó en el aniversario de su encuentro. Miguel planeó una sorpresa, un picnic en la playa de la Barceloneta. Allí. Arrodillado. Le propuso matrimonio. A pesar de todo. ¿Te elijo? Alejandro. Con lágrimas. Aceptó. Planearon una boda sencilla. Invitando solo a aliados. Doña Isabel asistió. ¿Sola? Tu padre no viene. Pero te quiere a su manera. Fue agridulce. La boda fue emotiva. En un jardín con vistas al mar. Amigos pronunciaron discursos sobre resiliencia. Alejandro. En sus votos. Dijo, pagamos un precio alto. Pero ganamos libertad. Miguel respondió, juntos. Enfrentamos el mundo. Pero en la recepción. Alejandro recibió una llamada, don Carlos había empeorado. Corrió al hospital. Allí. Don Carlos. Débil. Murmuró, fui un tonto. La familia es amor. No tradición. Alejandro lloró, papá. Don Carlos falleció esa noche. Dejando a Alejandro con remordimientos. ¿Habría cambiado antes si no hubiera sido tan duro? Isabel. Viuda. Se acercó más a la pareja. Aprendí de mis errores. Dijo. Con el tiempo. Alejandro y Miguel construyeron una vida estable. Adoptaron un perro. Planeaban hijos. Pero las lecciones perduraban, el amor gay en una sociedad dividida requería coraje. Pero causaba dolor. Alejandro reflexionaba, elegí correctamente. ¿Pero a qué costo? Fue egoísta Alejandro al priorizar su felicidad sobre la de su familia y Elena. ¿O fue valiente al vivir su verdad en una sociedad que aún lucha con la aceptación?